comentando, es simplemente tener un modelo que nos permita mostrar llegadas de hombres, llegadas de mujeres a una sola salida. Y que la cantidad entre los dos sea total 30, nada más. Entonces, en base a ese problema, vamos a iniciar nuestro modelo, ¿ya? Ahorita siguen llegando compañeros y perjudican un poquito. Vamos. Entonces, para iniciar vamos a iniciar creando un elemento create. Y como dijimos, el enunciado, seguimos con llegada. Creo que ya voy a bloquear la llegada. Como les había dicho, definimos que el problema era llegada de dos tipos de sexo, ¿no? Tanto masculino como femenino. Entonces vamos a configurar eso. Aquí vamos a poner mujeres. Y algo interesante que vamos a empezar a manejar es que cuando tengamos elementos de tipo create y queramos definir los parámetros de llegada, o sea, en este caso le digo, queramos definir los parámetros de llegada, vamos a definir un tipo. Este tipo nos va a ayudar, en realidad, a describir todo el modelo para poder utilizarlo en algún momento en otra herramienta y describir en base a ese tipo qué es lo que vamos a querer mostrar. ¿Ya? En este caso, mira, fíjense, el nombre del elemento se llama mujeres y el tipo que le vamos a poner va a ser más simple, como solo decir de tipo mujer, ¿ya? Por así decirlo, clasificar, ¿ya? Entonces se definía en el enunciado que eran llegadas y vamos a describir también que es de tipo, o sea, acuérdense que habíamos dicho que había randómicos, constantes, expresiones y este otro tipo que es Sheldon, ¿ya? Para otro tipo de problemas. Por ahora vamos a describir que es de tipo, ¿cuál sería mejor poner? Voy a poner una expresión, ¿ya? Y que esta expresión de alguna manera nos muestre el comportamiento de llegadas de la siguiente manera. Vamos a definir que es una expresión de tipo normal, ¿ya? Y que estas llegadas normales nos permitan entender de que toda persona que llegue va a tener un parámetro de llegada. En este caso, las normales vamos a describir que va a ser de tipo uniforme. Eso quiere decir que las llegadas van a ser uniformes, con un valor mínimo, podríamos decir, de entre 2. Esto no nos deja modificar. Lo tengo, aquí está. 2, no está mal indicado. Tengo una vez más. Uniforme. Este está bien. Entre 2 a 3 minutos. ¿Ya? Y esto lo configuramos en minutos. Por ahora estamos definiendo que es una expresión, ¿ya? De entre 2 a 3 minutos del elemento de llegada a mujeres, de tipo mujeres, ¿ya? Y eso es todo. Podríamos decir también que inicializaría en un valor 1 y un máximo valor de, podemos decir, no sé, 10, 20, 30, lo que considere el problema. Por ahora no estamos colocando ese parámetro, solo estamos diciendo que inicializa en 1 y que su máximo sea infinito. También podríamos decir en este campo create que el valor inicial de arribo de entrada puede ser de un elemento en 1 o pueden ser de 10 en 10, de 5 en 5, dependiendo del problema que nosotros queramos considerar. En este caso, todo planteamiento se considera que siempre inicializan las llegadas de 1 por 1, pero no siempre es así. Si se acordarán, a veces hay personas que llegan a ciertos lugares que no siempre es 1 por 1, llegan en familia y lógicamente entran por la puerta de 2 en 2, 3 en 3, 5 en 5, algunos. Entonces, para eso serviría este parámetro de cantidad de llegadas o arribo, número de llegadas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, podemos decir que llegan de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 5, dependiendo del problema. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo configuramos este primer campo. Entonces, pusimos mujeres y en el caso de hombre va a ser lo mismo. ¿Ya? Vamos a configurar que decimos que llegan hombres de tipo hombre, es una variable que estamos creando, o un tipo, por así decirlo, es una expresión de tipo uniforme. O sea, estamos describiendo en pocas palabras que la llegada de personas para este problema van a ser
Para hombres posiblemente vamos a poner algo un poco menor. Vamos a ponerle que es, pusimos para mujeres 2 y 3. Para hombres vamos a ponerle algo menor. Vamos a ponerle que es de 1 a 2, para que no sea tan parejo, por así decirlo, la llegada. De 1 a 2. De igual manera, minutos. Y el nombre del elemento de llegada hombres y el tipo hombre nada más. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Qué más? Algo para no hacerlo tan complejo este problema, solamente queremos definir cuántos llegan, ¿ya? Y para su elemento de salida directamente. No definimos procesos ni acciones, nada. Solamente cuántos llegan y cómo. Entonces, para esto voy a definir yo las conexiones directas de acá y de acá. Ahora, una vez vamos a poner aquí nuestro elemento de contención o controlador de salida, que se va a llamar salida. Ahora, si se acordarán, habíamos dicho que tenemos que visualizar el tiempo. En este caso vamos a describir que esto ha sido en un parámetro de tiempo, podemos darle 1 hora o 30 minutos, depende. Entonces habíamos manejado que tenemos este elemento que nos permite saber, a ver un ratito, no, este es el tiempo realmente. Vamos a manejar digital, 24 horas, y eso es todo. Y lo ponemos acá. Y ahora sí describimos el valor de la salida, solamente salida. Vamos a describir que solo maneje números exactos, no con decimales. Y ahí está. Vamos a dibujarlo acá. Ahora, también nos habías dicho que para el control de esto tenía que exactamente cerrarse este conteo en 30 elementos, ¿sí o no? ¿Ya? Pero antes de hacer eso vamos a hacer un poquito clasificaciones aquí. Fíjense que aquí dicen hombres y aquí dicen mujeres, ¿no? Vamos a clasificar un poquito de acuerdo a su elemento. ¿Ya? Vamos al elemento entity. Y aquí vamos a un poquito para que no sea tan redundante el objeto que está queriendo ingresar por cada campo. Vamos a hacer una selección del tipo de elemento. En este caso vamos a poner, en este caso estoy poniendo mujeres, sería woman. Y los hombres, ¿dónde está el momento? Aquí está. Vamos a buscar, creo que existe un elemento man. Aquí está, man. Ya. Con esto solamente lo que hemos hecho es clasificar que los objetos que vamos a visualizar en nuestro modelo de simulación sean un elemento de mujer que salga y pase a la salida, que ingrese y salga a la salida, y un objeto de elemento hombre que pase y ingrese y genere una salida. Ahora, algo interesante para configurar dentro de estas simulaciones que nos había dicho que tan solo tienen que pasar 30 elementos y ahí se tiene que terminar. Entonces, si nos dice esa condición, nosotros la configuramos en esta parte de acá. Aquí nosotros decimos que para poder manejar este valor, tenemos que cronometrarlo en la salida. Entonces ponemos salida, punto, ya manejar una variable dentro de la herramienta que nos dice number out, o salida de número. Number out. Y que esto sea igual a 30. ¿Ya? Solamente esa condición tiene que cumplir, básicamente, para que en base a la simulación que nosotros generemos, sea exactamente 30. ¿Ya? Y eso sería todo por ahora, para este pequeño problema. Entonces, el problema estaba clasificado de la siguiente manera. Configuramos dos elementos de entrada con sus variables de ingreso, en este caso tanto de mujeres para hombres, variando las configuraciones de sus elementos y sus tipos, y generando un elemento de salida, viendo
agregando un elemento de un contador de salida y un tiempo específico. ¿Ya? El tiempo por ahora no es elemental, solamente nos interesa saber que la condición se cumpla, que la salida sea igual a 30. ¿No? Le vamos a aplicar, a aceptar, reducimos un poquito el tiempo para que no sea tan rápida la ejecución y lo veamos lentamente cómo pasa. Y le damos OK. 1, 2, a ver. La idea es que tiene que parar en 30. Y está haciendo lo correcto, ¿no? Cada elemento mujer está haciendo. Ahora podríamos mejorar estas condiciones y hacer que entren más rápido de hombres y mujeres, modificando los parámetros de llegada y salida. Pues, ¿no? Eso ya es a criterio de cada situación del problema, ¿no? Puede ser que en la realidad el problema de este tipo de casos es que lleguen un 50% más de mujeres que de hombres, ¿no? Ya, y cumple. ¿Está bien? ¿Se entiende este primer problema, no, jóvenes? Hola, hola. Hola. Sí, está sencillo. Ya, vamos a hacer otro parecido, pero un poquito variando el enunciado, ¿ya? En este caso vamos a definir, por ejemplo, aquí ya le ponemos no, ¿ya? Entonces este sería nuestro primer modelo, en el cual definimos nuestros parámetros básicos, ¿ya? De hombres y mujeres, salidas, y un contador que nos permite saber exactamente cuánto quiero que termine de modelar mi simulación, o a qué cantidad, ¿ya? Vamos a hacer otro. Nuevo modelo. Ya. Este nuevo modelo vamos a analizar un poquito más, proceso más parecido. Vamos a hacer un elemento create, otro así, y para cada uno vamos a generarle una salida. Ya. Y vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a decir que este primero es de tipo o de nombre carros. Para hacer una clasificación. Carros de tipo carro. De igual manera vamos a manejar una expresión. Vamos a ver si tenemos algún elemento diferente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Random nomás o es constante? La llegada de carros podemos decir que es de tipo... Sí, podemos decir que es de tipo constante, vamos a ponerle. En minutos le ponemos una expresión para que sea más lógico. Normal. Ahora sí. Podemos decir que es una expresión normal. Una llegada va a tener entre 1 a 5. 1, 5. Ya está. Ok. Vamos a hacer lo mismo para este. Vamos a decir que es de tipo camión. O camiones. Camión. Expresión. Vamos a ponerle de 3 a 8. 3 a 8 minutos. Perfecto. Y por último aquí vamos a ver personas. De tipo persona.
de 8 a 10. Perfecto. Ya. Lo único que vamos a hacer aquí, vamos a definir salida de carros, camiones y personas. Y vamos a definir también que cada uno va a tener su propia salida. Salida, carros. Salida, camiones. Sí. Y salida, personas. En este caso vamos a definir una salida para cada uno. Perfecto. De igual manera aquí vamos a generar su elemento para definir la diferencia. En este caso creo que tenemos un carro que sería un truck. No, carro creo que sería mejor el truck. Camiones hace el truck. El carro creo que hay un elemento de ese tipo. A ver. Creo que es este, van. Y persona, de igual manera, va a tener su elemento de tipo, puede ser woman si quieren. Ya, hemos definido entonces los parámetros de llegada, vamos a definir los parámetros de salida. Y ahora vamos a definir un tiempo. Un tiempo va a ser para cada uno. En este caso vamos a definir que sea un tiempo exacto. Este va a ser de tipo digital, 24 horas. El tiempo que va a demorar, las cantidades que quede salida de cada uno. Estamos bien. Salida personas. Estamos definiendo un contador para cada tipo de caso. Perfecto. Ahora vamos a definir un tiempo. Podríamos decirle que esté dado en minutos. Y vamos a definirle qué tiempo podemos hacer. A ver. Pongámosles 30 minutos. 30 minutos. Ahora, ¿qué más nos falta? Ya tenemos los contadores, ya tenemos los elementos. Vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a hacerlo lo más lento posible para ver. Actualice el modelo Windows. Ah, ya hay uno corriendo. Creo que el anterior lo dejé corriendo. Este anterior está corriendo. Lo voy a cerrar, guardar, no. Ahora sí, vamos a ver. Igual. Ya, el contador lo crucé. Vamos a cambiar este caso. Sí, este de acá le pertenece acá. Salida de carros, perfecto. Salida de camiones. Salida de personas. Perfecto. Ahora, precio normal. Vamos a ver en este caso. Aquí tenemos un problema que dice que existe una llegada y salida independiente de carros y camiones de personas con una media de 30 minutos. Entonces podríamos colocar aquí
ponerle una media entonces. Y podríamos decirle que es una media exponencial. Ya. Una desviación estándar, dice, perfecto. Y aquí igual dice que tiene... Ya, una media de 30 minutos. Ah, está perfecto. Entonces aquí son exactos. Constantes, minutos, 1. Entonces este va a ser 5. Para diferenciar 5. Aquí va a ser constante. La llegada más que nada. 3. El efecto. Y aquí lo mismo, constante, 1. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí. Lo que estamos viendo aquí simplemente es un proceso que hemos definido, los procesos de llegada tanto para carros, camiones y personas. Entonces estamos definiendo que en el caso de los carros el índice de llegada es más frecuente, 1. En el caso, cada minuto está llegando en pocas palabras carros. En el caso de los camiones cada 3 minutos. Y en el caso de las personas cada 5 minutos. Por eso es la diferencia. ¿Ya? Entonces este modelo solamente demuestra eso. Que clasificamos tres tipos de salida con sus diferentes tipos de llegada y definimos parámetros diferentes de partida, en pocas palabras, ¿ya? Y lógicamente estamos contabilizando de acuerdo al porcentaje de salida de cada uno por separado, ¿ya? Ahora, si se fijarán, no tiene mucha relevancia si hablamos de este tipo de problemas, porque solamente hablamos tanto de llegadas como de salidas. En ningún momento estamos manejando condicionales que nos permitan entender el comportamiento de este modelo. Entonces, vamos a tratar de ver en este momento un elemento nuevo que vamos a utilizar, que va a ser las condicionales. Para lo cual vamos a ver otro problema de este tipo, ¿ya? Y ahorita, por ejemplo, no ha terminado porque creo que no ha cumplido los 30 minutos según la condición. ¿Se entiende este problema, no? Sí. Perfecto. Vamos a ver ahora el siguiente elemento, que ya es el uso de condicionales. Entonces, nuevo elemento. Primero vamos a cerrar esto porque no nos generó problemas. Nuevo elemento. Ahora, vamos a ver un planteamiento en el cual nosotros manejemos condicionales. Entonces, vamos a ver que tenemos un create. Luego tenemos un decide, que es lo que se utiliza bastante. Y luego vamos a ver dos destinos. 1 y 2. Eso es lo básico para el uso de elementos de condición. Por ahora vamos a definir una vez más el comportamiento de este modelo, en el cual decimos simplemente que tenemos, no vamos a modificar casi nada aquí, vamos a todo, por tanto solamente vamos a definir que está en la hora de minutos, de tipo random, ya, no vamos a configurar nada, y vamos a definir llegada de carros. De tipo carros. ¿Ya? Eso es lo único que vamos a tocar. Como ahorita la aplicación nos interesa saber simplemente cómo se comportan las condiciones de decisión para definir en diferentes salidas, vamos a colocar aquí destino 1, destino 1 y destino 2, ¿ya? Perfecto. Y para mantener los parámetros que ya hemos aprendido anteriormente, vamos a definir un tiempo. En este caso, vamos a hacer uno para cada uno, tanto para destino
que sea un contador corto. Y luego para el destino 2. Perfecto. Vamos a hacer las conexiones. Perfecto. Ahora, luego de esto, lo siguiente que vamos es a explicar un poquito cómo es que funcionan esto de las condiciones de decisión. Espero que un poquito me tomen atención a esta parte, porque aunque no lo crean, esto es un poquito interesante. ¿Para qué se utilizan estas 4 condiciones? ¿Ya? Normalmente, si se fijan, tras que uno activa el manejador de decisión, él está predeterminado con, dice 2, 1 by change. En pocas palabras, te dice en pocas palabras que tú vas a utilizar simplemente 2 elementos de condición. Aquí defines porcentaje, y este porcentaje tú vas a definirlo pues como a ti te parezca. Vas a decir que la primera condición sí o sí va a ser el porcentaje que tú decidas. Entonces yo puedo decidir que mi primera condición va a ser igual a 90, si yo quiero. Y por así decirlo, solo por este primer camino va a llegar 90% de todo lo que ingrese por aquí, 90% para la primera condición. Y el 10% para la siguiente condición. ¿Ya? Y lo que va a hacer es separar de acuerdo al valor de porcentaje de llegadas, por así decirlo. O sea, en pocas palabras, está separando porcentaje de llegadas y decir que el 90% de llegadas va a ser para el destino 1 y el 10% para el destino 2. Entonces hace una clasificación muy simple, en pocas palabras, de condición para escoger un destino. Vamos a poner el nombre un poquito aquí para que no sepamos. Escoger destino. Entonces solo hace eso. Cuando tenemos 2 elementos para definir selección, y tú sabes que estás manejando parámetros en este caso de porcentaje, o tu problema dice, dado el problema tanto, tenemos un porcentaje de salidas del 30 y 50, algo así. Entonces, si tenés 2 condiciones de porcentaje, esta es la mejor opción. ¿Ya? Pero a veces los problemas no siempre son por porcentaje. Te dicen tal vez que de acuerdo a ciertas condiciones que se cumplan, definir destino 1. Y de acuerdo a ciertas condiciones, falso o verdadero, por así decirlo. Entonces, tenemos que definir en ciertos parámetros, de acuerdo a una condición, que se cumpla o al destino 1 o al destino 2, ¿ya? Entonces, cuando eso nos pasa, tenemos que coger la siguiente condición, ¿ya? En la cual nosotros, de acuerdo o a una expresión o al uso de una variable o a un atributo, nosotros vamos a definir qué parámetro es el que vamos a utilizar para las condiciones de utilizar o uno o el otro. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Jóvenes? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que es algo simple. Si ustedes van a utilizar, bueno, si el planteamiento de su enunciado dice que tenemos 2 condiciones y las condiciones están de acuerdo al enunciado que son por porcentaje, esta primera opción es la mejor. Y ustedes solamente colocan el porcentaje de acuerdo a las llegadas que vamos a definir o el porcentaje de llegadas que se va a dar de acuerdo a una condición, ¿no? Y si se considera que el planteamiento del problema tiene parámetros para cumplir esas condiciones, tiene que ser la segunda opción que dicen to y by condition, o sea, en base a una condición de 2, digamos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros ya definimos, digamos, si es mayor o igual, menor, igual o diferente. ¿A qué? A una variable que nosotros podemos crear en las llegadas o en otro elemento de proceso o dentro de un elemento de repost que manejan variables o que podemos crear variables dentro de esos elementos y se van a ir cruzando y van a ir llegando hasta este punto y ahí nosotros seleccionamos las condiciones, ¿no? De qué tipo de variables. Eso vamos viendo en las siguientes clases, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a definir unas condiciones para poder definir o uno o el otro, ¿ya?
Por ende, nosotros la primera va a ser la que va a ser para el 1. Y ya la segunda, todo lo que no cumple el 1, pues, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Entonces, por ahora, se consideraba que era de este tipo, ¿ya? Para que se entienda mejor todos los tipos de casos, vamos a explicarles el tercero. Este tercero, si se acuerdan, ya lo hemos utilizado. Creo que yo lo utilicé en mi clase anterior, cuando definí el problema. ¿Se acuerdan de el lavadero de movilidad, tanto carros, trailers y camiones? ¿Ya? Aquí sí es claro, ¿no? Lo que les expliqué en ese entonces. Aquí te conviene utilizar esta herramienta cuando tienes más de dos, digamos, más de dos condiciones o en el cual manejas porcentajes de la misma manera, ¿no? O sea, si dices, digamos, que tus salidas van a ser igual a un 20% destino 1, 30% destino 2 y tal vez 50% destino 3, o puedes ir clasificando hasta N tipo de porcentajes. La idea es no sobrepasar el 100%, ¿ya? Entonces se acordarán que escoger esta condición número 3 te permite a ti decir, bueno, yo voy a definir que hay un 10% de llegada de un tipo, va a haber otro tipo que va a haber de un 20%, va a haber otro tipo que va a ser de 40%, y aquí ¿cuánto voy? 10, 20, 30, aquí voy 70. Y tal vez va a haber un de unos 5%, digamos. Y lo restante de todo esto va a cruzar por ahí. ¿Ya? El mayor porcentaje va a ser 40%. El que le sigue de 20, el que le sigue de 10 y uno de 5 y los restantes que quedan. ¿Ya? Y fíjense la diferencia. Cuando uno hace esto, automáticamente aquí tu condicionador te abre opciones. Pues, ¿no? Mira, aquí tienen el apuntador 1, 2, 3 y 4 y por ende el quinto ya viene a ser por acá. ¿Ya? Entonces, eso se genera cuando tú seleccionas N by chance, ¿ya? N selecciones de condición, ¿ya? O N opciones de condición, ¿ya? Entonces, uno lo configura de esa manera y ya tenemos todo lo que corresponde a eso, ¿ya? Ahora, el último, en realidad, no es muy diferente. Este último, en realidad, lo que hace es hacer lo que hace este número 2. Este número, ¿se acuerdan que le dije que era en base a una condición y a un parámetro de variables que uno pueda definir, ya sea de un atributo, en base a un atributo, en base a una variable que uno puede crear, y estas condiciones que se cumplan, va a escoger la primera opción? Eso sí lo entendimos, ¿no? Ahora, algo interesante de N by chance condition es lo mismo, solo que en este caso la única diferencia es que estamos generando condiciones mayores a dos tipos. En pocas palabras, se utiliza esta opción cuando tú tienes también que definir, si tienes tres elementos de salida, aquí, 1, 2, 3 de elementos de destino, en pocas palabras, y quieres definir que, por ejemplo, de acuerdo a una variable, ya, que cumpla esta condición, va a ir al destino 1. Y de acuerdo a esa misma variable que cumpla esta otra condición, va a ir al destino 2, y por último, lo restante, que va a ir al destino 3. Entonces, no puedes hacer eso ni con esta, porque esta es solo para 2. Esta solo te define porcentaje, o sea que no te sirve ese tipo de caso. Y solo te sirve la número 4, que es para varias condiciones que tú quieras definir en una salida o que quieras permitir el paso de condición de ese elemento. ¿Ya? Entonces, se entiende, ¿no? Los 4 tipos de condiciones para el uso, digamos. ¿Ya? Y cada uno, lógicamente, tiene pues su forma de configurar, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos atributos, y los atributos van a... Aquí, por ejemplo, cuando creamos un atributo, él se genera una lista aquí de ese atributo, y nosotros solo la seleccionamos y definimos que cumpla la condición de igual, menor, igual, ¿ya? Y lo mismo hacemos con el siguiente, que cumpla la siguiente condición, de acuerdo a un atributo, que sea igual a, tal vez, a 2, a 3, depende de lo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, me parece que esta parte de la selección de condiciones no es tan complicada, ¿no? ¿Se entiende, joven, no? El uso de cada una, digamos. ¿Sí? Hola, hola. ¿Se entiende, Inge? Ya, perfecto. Entonces creo que no es muy complejo esta parte. Vamos a mantenerlo con lo más simple, que es el de solo 2 condiciones.
¿ya? En el cual vamos a definir, no sé, 90 y 10 si quieren, para que definamos que bajo esta primera condición todo va a pasar primero al destino 1, un 90% y un 10% para el destino 2. ¿Qué más? Como dijimos que llegada de carro, entonces ya definimos tus elementos de salida, de destino 1, de destino 2. Nos faltó colocar aquí el tiempo, 24 horas, para que se vea de acuerdo a lo que nosotros podamos en este caso. De igual manera vamos a configurar que el tiempo sea igual a 30 minutos, ¿ya? Minutos, 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 distancia 30. Y creo que hasta aquí es todo. ¿Sí? A ver. Que sí. A ver, llegada de carros en tiempo, llegada de efectos, en minutos, existen 2 posibles destinos, perfecto. No es más. Vamos a hacerlo lento para que se vea cómo funciona esto. Uy, ¿qué pasó aquí? Hay algo raro. Dice evaluación de destino, close. Aquí creo que se ha generado un problema, pero un ratito. Vamos a ver. De tanto dañinearlo. Destino, vamos a poner a ver 70 para ni para uno ni para el otro. Está bien esto. Está bien esto. A ver. Aquí se ve peligro, generación de simulación del tiempo. Escogemos destino, nombre, posible valor del símbolo usado. Close. A ver, puede que sea este. Entonces vamos a dejarlo aquí estándar. Vamos a ver que sea estándar. Entonces vamos a dejarlo como estaba la llegada. De carros. Y minutos. Perfecto. Ahora sí. No, dice definir destinos. Parece que se ha guardado todo lo que dañamos del escoger destino. A ver. Sí, se ha guardado todo esto. Vamos a escoger otra vez. Destino. Entonces le ponemos 90. Sí. La primera. Y la segunda. Perfecto. Bueno, ahora sí. Vamos a ver un poquito acelerando, a ver si en algún momento le toca un porcentaje al otro. Ahí está. Entonces, como le había comentado, el 90% para destino 1 y el 10% para destino 2. Y en 30 minutos solo le tocó el 22 elementos de llegada a destino 1 y 2 elementos a destino 2. Vamos, entonces ahora en base a lo que estamos mirando, vamos a utilizar ahora otro tipo de elementos para manejar las condiciones en este caso, de seleccionar un destino. ¿Ya? Entonces vamos a plantear un problema diferente en este caso. Pongámosles no. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Por si acaso, todos estos elementitos que están elaborados en Arena, o otros ejemplos hechos en pocas palabras, los vamos a ir compartiendo en la plataforma. Los otros no los he podido compartir, pero por eso de que se caiga la plataforma tampoco me he dejado subirlo recientemente, para que hoy no tengan mucha duda de esto y tengamos nuestros elementos de práctica.
¿Ya? Algo también que les quería recalcar, jóvenes, que voy a compartirle el Arena 14.1, que es el que yo estoy utilizando ahorita. Recientemente he visto que habían sacado ya la versión 2020. Y es el Arena número 16.1. Y esa versión realmente me llamó la atención, pero hasta ahorita no lo logra conseguir su craqueador. O sea que en pocas palabras, si logro conseguirlo, se los comparto. No porque sea mejor realmente, sino porque simplemente ya te ofrece algunos elementos más en 3D, o sea, no tan pesados, sino simplones, que se genera un poquito de animación, digamos. No como este es un poquito más plano, digamos. ¿Ya? Ojalá y lo consiga para que todos tengamos acceso a esa herramienta. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Entonces, nuevo. Esto lo vamos a cerrar porque no tengo los problemas. Ok, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer un ejemplo ahora con el uso de la zinc. En este caso, vamos a tener este elemento, luego vamos a utilizar, o sea, ya de por sí hemos hecho el uso del decide y hemos visto cómo manejar las salidas. Ahora nos toca analizar un nuevo elemento dentro de la arena que se llama el async. ¿Qué hace async? Realmente, por lo menos hasta donde se puede dar el uso de esta herramienta, o este elemento de esta herramienta, el async es para asignar valores. En pocas palabras, todo elemento que ingresa, ¿ya? Por el elemento de llegada, y tú quieres, por ejemplo, manejar un parámetro de atributo variable o algo así dentro de un modelo, lo puedes manejar dentro del elemento async. ¿Ya? Entonces, y lógicamente con esas condiciones tú ya puedes agarrar y definir parámetros de condición y definir la salida que quieras manejar. ¿Ya? Por ahora vamos a verlo de un ejemplo muy simple, utilizando simplemente, voy borrando esta opción así nada más. Vamos a separar esto. Vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Esto así, esto así. Luego vamos a conectar con el decide. Como tenemos solo dos opciones de condición, vamos a manejar esas dos opciones. Uno para acá y otro para acá. Ahora, vamos a plantear una vez más el enunciado. ¿Qué nos quiere decir? ¿Ya? Tengo un enunciado que me dice lo siguiente. Dicen, llegan carros, en este caso, vamos a definir todo el enunciado dentro del modelo. Llegan carros y camiones, dice, con un tiempo de entre llegadas por defecto. O sea, no vamos a configurar nada fuera de lo común acá. ¿Ya? Porque lo que se quiere es aprender el uso de este elemento junto con el elemento decide. ¿Ya? El async, usándolo junto con el elemento decide. Entonces se dice que la llegada de carros y camiones en un tiempo de entre llegadas por defecto, que en 1 minuto para ambos casos. O sea, que hay una diferencia de 1 minuto para ambos casos. Y existen dos posibles destinos, dice. Los carros escogen destino 2 y los camiones destino 1. Utilizar un módulo de decide, ¿ya? Para realizar la selección del destino, mostrar el reloj, lógicamente, que solo sean 15 minutos. O en 15 minutos que pase esto. ¿Ya? Entonces vamos a ir armando nuestro primer modelo. Aquí simplemente vamos a definir que vamos a hacer llegada de carros. No nos afectó nada el tipo que era carro. Como no tenemos, como dice el enunciado, no hay una condición de llegada. Voy a poner por sí todo en minutos. Ya. Y el siguiente es llegada de camiones. De tipo camión. En minutos. Y nada más. Ahora, una vez hecho esto, vamos a hacer
que async, como les había comentado, maneje dos tipos de variables. En este caso vamos a decir que async maneje un atributo para que no sea muy diferente. Fíjense que solamente dice eso. Podríamos nosotros definirle un nombre, asignar, si quieren, para que no sea muy seco el valor. Puede ser más async, de asignar 1. Y este asignar 1 vamos a agregarle una configuración que va a ser de tipo atributo. Y que este atributo va a ser de dos tipos, o va a tener dos valores, por así decirlo. En este caso va a ser de tipo 1. Nosotros le ponemos el nombre, atributo tipo 1. ¿Está bien? Y fíjense algo aquí interesante. Vamos a adherir aquí y nosotros vamos a ponerle aquí atributo nuevamente. Y aquí ya está, miren, una vez lo creé en el otro elemento, ya existe el tipo de nombre tipo, digamos. O sea, atributo tipo, atributo tipo. La única diferencia es que aquí no es tipo 1, sino yo lo voy a poner tipo 2. Eso es todo. Estoy asignando los atributos, los valores que van a ingresar en este caso, en el caso de la llegada de carros, lo estoy clasificando que va a ser de tipo 1, ¿ya? Y en el caso de la llegada de camiones va a ser de tipo 2. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestro elemento decide nos pueda definir en base a cuál es el que voy a utilizar. Acuérdense lo que les había dicho anteriormente. En este caso, fíjense, este enunciado solo nos dice, vamos a leer un poquito el enunciado para que sepamos en qué caso utilizarlo. Mire, dice, una llegada de carros y camiones con un tiempo entre llegadas por defecto, no se sabe cuál es, pero en minutos para ambos casos. Existen dos posibles destinos. Los carros escogen el destino 2 y los camiones el destino 1. Utilizar un módulo decide para realizar la selección del destino. O sea, no hay porcentaje de llegada aquí. O sea, no hay porcentaje de llegada, o sea, de salida literalmente tampoco. Por lo tanto, este decide de porcentaje no nos sirve literalmente. Entonces, como no nos sirve, yo necesito saber que en base a la asignación que yo le voy a hacer, aquí se me olvidó hacer algo interesante, no le puse el nombrecito bonito, asignar 2. Okay. Entonces, en base a las asignaciones de valores que yo le voy a hacer con este elemento, que va a haber una llegada, y esa asignación se le va a dar, ¿cómo es que voy a clasificar? Entonces, aquí voy a hacer algo un poquito por ordenar, elección del camino, voy a poner. Elección del camino, todavía no he definido cómo. Aquí voy a poner destino 1 una vez más, destino 1 y destino 2. Destino 2. Perfecto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente definir los parámetros de las asignaciones. ¿Para qué? Para que nuestro elemento decide podamos definir cómo utilizarlo. En este caso vamos a decir que no nos sirve manejar por porcentaje como les había comentado, pero sí nos sirve el elemento de condición, ¿ya? Ya que en el cual yo puedo definir en base a qué atributo es el que voy a definir la selección o la condición para que cruce al destino que quiere ser, ¿ya? En este caso, fíjense, mientras que coloqué atribute, puedo ir a buscar el elemento que creé que se llama tipo. ¿Se acuerdan? Y tipo ya estaba clasificado, ¿sí o no? ¿De qué tipo iba a ser? De tipo 1 y de tipo 2, ¿sí o no? Entonces, como ya está definido de tipo, hacer un atributo, yo solo voy a definir que este tipo, si es igual al valor, en este caso voy a ponerle 2 si quiero aquí, ¿ya? Si es igual a 2, que pasen al destino 1, que es lo que más o menos me dijo el enunciado, que la llegada de camiones
se vaya al destino. O sea, porque le está pidiendo que crucen. Ahorita les explico. Que la llegada de camiones vaya por la SIN 2 y no se vaya al destino 1, no se vaya al destino 2, sino que se vaya al destino 1. Cruce, literalmente. Lógicamente esto lo voy a hacer porque ahorita este tiene número 2. Y aquí la condición dice que la primera opción de acá, el primer camino que va a ir la primera decisión va a ser sí o sí destino 2. Entonces, llegada de camiones que tiene de tipo 2, pasa por elección de camino y dice, si eres de tipo 2, ya, directamente a destino 1. O sea, lo estamos cruzando literalmente para que se entienda que no es como uno creyera, digamos, que se va en el orden que se ve, digamos, ¿no? Entonces, destino 2. Podría colocarle destino 1, pero ni ustedes me la van a creer que en verdad está haciendo lo que tiene que hacer, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso es que digo tipo igual a 2 para que se cumpla. No hago lo mismo para el otro, porque automáticamente, como son de tipo, como es de tipo condicional, o es el uno o es el otro. En pocas palabras, entonces, por así decirlo, en esta opción, lo que yo hago es simplemente definir la primera condición que va a cumplir, que es para el 1, y el 2, todo lo restante, se pasa para el 2. ¿Ya? Ahora, para que no quede esto en base a lo que ya se aprendió, vamos a seguir colocando nuestros relojes. Digital 24. Lo marcamos acá. Ahí. Luego colocamos nuestros contadores. En este caso vamos a decir destino 1. Cuadro. Perfecto. Y destino 2. Perfecto. ¿Qué más? Ya tenemos esto, ya tenemos las asignaciones. Creo que nos dijo que también tenía que correr un tiempo de 15 minutos. ¿No? Sí, 15 minutos. Entonces, 15 minutos. Y tamaño 15. Aplicar, aceptar. Y ahí está. ¿Se entendió el casito de lo que se quiso hacer, jóvenes? Ahorita antes de hacerlo correr. ¿Se entiende, no? No es tan complicado ni tampoco tan complejo, todo está ahí. Sí, se entiende. Perfecto. Vamos entonces. Una vez hecho esto, vamos a hacerlo más corto el tiempito. Fíjense, bien, se están cruzando, ¿no? Fíjense, el que va acá baja para abajo y el otro sube para arriba. Uno baja para abajo y el otro sube para arriba. Es más que nada lo que le había comentado. Fíjense, el de arriba cruza hacia abajo y el de abajo cruza hacia arriba. Eso es en base a las asignaciones de valores que uno les vaya a dar. A ver que se cumple el tiempo, 15 minutos entonces. Perfecto, ¿no? Se cumplió la condición, cada uno tiene sus propios contadores. Ahora, algo también para finalizar esta primera parte de los elementos de condición, puede ser, digamos, ahorita, vamos a parar esto, voy a hacer algo diferente, o sea, manteniendo lo que hemos manejado ahorita, llegada de carros, para no perder mucho lo que hemos aprendido. Vamos a ver cómo nos sale si nos tuviéramos que definir, de acuerdo a una llegada de carros, en la elección del camino, y que aquí ya no sea como esta opción de acá. ¿Sí? O si no, que directamente aquí
yo defina, por ejemplo, escoger destino, digamos, ¿no? Selección de camino, en este caso que es lo mismo, ¿ya? Y yo voy a definir por una expresión. Esta expresión puede ser que sea menor o igual a 15, la cantidad de personas, bueno, menor o igual a 15 las condiciones de acuerdo a este problema. Ya que las llegadas, y se entiende, las llegadas de carro sea menor o igual a 15 en pocas palabras. ¿Ya? Como una condición básica. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, aquí, que el tiempo de node menor igual a 15. ¿Ya? Entonces, en base a esta elección de camino, puedo definir esto. Y las llegadas van a ser las mismas, no le he quitado nada de lo mismo, pero solamente estoy manipulando que la elección del camino cumple esta condición en base a un tiempo. Pero, fíjense, mire que de igual manera he utilizado el to by when condition de tipo expresión y que la expresión cumpla esta condición. ¿Ya? Vamos, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Me imagino que lo que se quiere demostrar aquí es que, de acuerdo a mayor o igual a 15, va a pasar por el destino 1 y lo restante va a pasar por el destino 2. En este caso, podríamos decir que el tiempo sea mayor a 15. Sí, a 15 fue el tiempo. Y lo generó el destino. Ya. Vamos a ver un ejemplo más relacionado ahora con los elementos de async. Ya, para que vamos empapándonos más con este otro elemento, que es el que nosotros vamos a utilizar bastante, ¿ya? Vamos a un casito nuevo. Nuevo. Ok. Y veámoslos ahora. Ya. Vamos a ver este otro problema. Tenemos aquí el siguiente problema. Vamos a definir nosotros el uso de un elemento de llegada en el cual vamos a tener una asignación de valores, un elemento de decisión, elemento de decisión, y varios elementos de salida. Salida. Y bueno, vamos a decir que salida 1, salida 2 y salida 3. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a definir llegada de personas. Llegada de personas. De tipo persona. En minutos. Acomodarlo aquí. Definimos luego un elemento de asignación que se va a llamar estatura de personas. En el cual va a ser de tipo atributo. Vamos a poner altura. La estatura de altura de tipo 1.75. Ok. Aquí una opción de condición. Pero vamos a utilizar esta de acá. Decisión.
condición. Perfecto. Tengo. Allá tenemos que agregar nuestras condiciones. Este lo voy a hacer. Ya. La altura. La primera va a ser igual a 1.75 mayor o igual adherir. La otra igual a ser el atributo. Atributo. Altura que sea menor o igual o mayor o igual a 1.65 y los restantes son los chatitos literalmente. Vamos a ver ahora aquí está estatura alta, estatura media, estatura baja. Y ya está. Atributo de altura. Ok. Vamos a hacer las conexiones. Ya. Más o menos está así. Ahorita les explico. Primeramente les explico el enunciado para que se entienda todo, ¿ya? Se dice lo siguiente. Dice que se tiene una llegada de personas que por defecto, en minutos, en este caso, llegada de personas por defecto, aquí está, llegada de personas por defecto, no hemos hecho nada. Dice... Dice llegada de personas por defecto, que en minutos la estatura de las personas varía normalmente con una media de 1.7 de desviación estándar y 1.7 de desviación estándar y 0.7 con una media de 1.7 y una desviación estándar de 0.07 metros. En pocas palabras, quiere decir que en pocas palabras la estatura media de la mayoría es de 1.7 y una variación de superior o mayor a 0.07 metros. En pocas palabras, estamos hablando de personas altas arriba de 1,75 m, personas medio altas, o estatura media, por debajo de 1,75 m, por encima de 1,65 m son personas de estatura media, por encima de 1,65 m. Hasta 1,75 m, porque esa es la estatura alta arriba de 1,75 m. Y por debajo, por igual o debajo de 1,65 m, son las personas bajas. Yo en mi caso, por ejemplo, sería una estatura baja. Yo mido 1,65 m exactamente. No mentiras, 1,64 m, estoy mintiendo. ¿Ya? Entonces, esas son las tres condiciones del enunciado que nos dice que esas son las que se tienen que cumplir. ¿Qué más? La cantidad de personas de cada rango de estatura, utilizar una variable como constante y simular 30 minutos. Vamos a ir viendo esa otra parte también. Entonces, aquí tenemos que colocar, en este caso sería estatura alta. ¿Cuántos son con estatura alta? Ok. Ahí está. Ahora estatura media. Ok.
y estatura baja. Ok. Perfecto. Y por ende nuestro reloj digital. Ok. ¿Qué más? A ver, hay un tiempo, ¿sí? Simular en 30 minutos. Aquí vamos a definir minutos, máximo 30. Y algo más que tenemos que manejar aquí. Dice, a ver, una estatura de personas varía normalmente con una media de 1.7 y una desviación estándar. Creo que eso nos afecta en las llegadas, si mal lo recuerdo. Una expresión con una media, vamos a ver. Poisson, uniforme. Aquí vamos a ver. Una constante. Ya, creo que es expresión nomás, se mantiene. Ya, aquí hemos creado de igual manera una asignación de valores en las cuales se ha generado un atributo de tipo altura. ¿Ya? Y vamos a definir ahora también una variable aquí que nos permita reconocer la altura. Atribute, valor, altura. Ahí está. Altura. Vamos a variar un poquito el diseño y la forma. Área. Vamos a definir que sea de este color. Ok. En este caso vamos a definir de acuerdo a decimales. Altura por persona. Altura por persona. Creo que es transparency para que se entienda mejor. Entonces, vamos a definir un tiempo establecido entre 30 minutos. Vamos a contabilizar las estaturas de cada persona que va a llegar. Vamos a definir qué estatura es la que está pasando por cada condición. Y ¿qué más? Y lógicamente, para lo cual hemos definido estas condiciones. Pero en la realidad, lo que más nos interesa entender de esta opción es que tenemos un elemento de tipo estatura, ¿ya? Que nos permite definir una clasificación de la altura. La altura va a ser de tipo igual a 1 menor o igual a 1.75, altura igual a 1.65, y las otras condiciones de las alturas que va a ser menores a 1.65 m, como ya para personas bajas. Jóvenes, tengo algo pendiente ahorita, me van a disculpar, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a seguir avanzando a la siguiente clase. No sé si alguno ha estado grabando estas opciones para que quede para respaldo de la mayoría de ustedes. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, les voy a compartir este último enunciado para que lo analicen bien, lo que estamos haciendo. Y la siguiente clase vamos a seguir tocando este tipo de temas, ¿ya? Espera un segundito. Ingeniero. Espérenme antes que cerremos. Ahí está. Este es el enunciado que estamos haciendo ahorita. Y lo vamos a concluir la siguiente clase para que terminemos con todo lo que corresponde a condiciones de asignaciones y condiciones de decisiones. Y luego ya vamos a ir entrando a manejo de variables que nos van a permitir hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero utilizando en pocas palabras lo que se manejaba en programación, que son pilas y colas y tal vez tablas, digamos. Y ya tenemos más opciones a poder utilizar elementos o variables para el uso de las condiciones de los problemas, ¿ya? Por ahora estamos viendo todo lo básico y tratando de entender cómo funcionan cada uno de los elementos de condición y asignación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, que quede el análisis, mire, del enunciado que les compartí ahorita, y vamos a ir viendo este tipo de enunciados para comprender cómo se comportan todos los modelos de simulación básicos, ¿ya?
Ingeniero. Ya, una vez habiliten la plataforma, voy a tratar de compartirle todos estos ejemplitos, que creo que ya hicimos unos 3 o 4 el día de hoy, y que quede para respaldo de ustedes y que les sirva de práctica. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta sobre la práctica que no podemos subir a algunos compañeros. Entró un poco tarde, ¿qué dijo más o menos? ¿O no hay información? Creo que estaba definido para el día de hoy la presentación de la práctica, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a esperar hasta mañana. Si hasta mañana no logran levantar la plataforma virtual, y el cual yo voy a tener que, lógicamente, modificar la hora de subida hasta medianoche mañana, que lógicamente les voy a informar a ustedes. Si no, hasta mañana no hay nada de respuesta de solución de la plataforma virtual, ya recién les voy a pedir que lo manden al correo de la institución, ¿ya? Pero hasta mientras tanto, esperemos máximo hasta mañana, ¿ya? Entonces, lógicamente, la mayoría ya lo tendrá hecho, solamente es o subirlo al correo, o pasarlo al correo, o subirlo a la plataforma que ya va a estar habilitada posiblemente. ¿Ya, jóvenes? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya, jóvenes, quedamos entonces así. Nos vemos el viernes, todo sin novedad, ¿ya? Ya, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.